Sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el juez justo tiene poder para velar hasta aquel día por el depósito que se me confió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, en torno al año 31-32 de nuestra era, viajando hacia Damasco, en la actual Siria. Cuando aún perseguía a muerte a los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino y lo eligió para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Para San Pablo lo sucedido significó el vuelco de su vida. Fue alcanzado por Cristo hasta el punto de que cuanto para él había sido una ganancia, se convirtió en pérdida. Su conversión hizo de él un cristiano y su existencia pasó a ser la del apóstol apasionado que se hizo todo para todos. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que has instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo apóstol, concede a cuantos celebramos hoy su conversión avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí
tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban: ¿no es este el que hacía estragos en Jerusalén con los que invocan ese nombre? ¿Y no había venido aquí precisamente para llevarse a los encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de la conversión de San Pablo. Y en esta fiesta, que es una fiesta un poco rara, porque normalmente los apóstoles tienen una fiesta que es la fiesta normalmente de su fallecimiento, o sea, de su apertura al cielo, su nuevo nacimiento, pero, o sea, su martirio en este caso. Pero aquí no, aquí Pablo tiene varias fiestas, igual que Jesús tiene varias fiestas, igual que Juan Bautista tiene varias fiestas, San Pedro tiene varias fiestas y la Virgen tiene muchas fiestas. Los demás apóstoles tienen normalmente una, solo el día de su nacimiento al cielo, le llaman el dies natalis. Bien, el caso es que Pablo es el mayor problema de la Iglesia al principio. Poco después, un año después, 2 años después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y de Pentecostés, aparece esta figura que empieza a perseguir a los cristianos. Es una figura muy curiosa, porque cuando hablamos de conversión, la gente piensa, bueno, uno que no es creyente y pasa a ser creyente, se ha convertido. Pero es que aquí el problema es que Saulo era un creyente de verdad, era un gran judío, una persona muy bien formada en el judaísmo y que lo que hace es defender la fe judía. Y para defender la fe judía, lo que hace es atacar al cristianismo, que es considerado por él en ese momento como una secta, una desviación. Se están separando de los judíos, no puede ser, la fe auténtica
ese Jesús no es la fe auténtica. Así que hay que perseguir a los cristianos. En el fondo, a Jesús no le importa nada. Lo que persigue es a los cristianos, y que todavía no se llamaban cristianos, sino los del camino, les decían. Aquel camino que hace seguir por un rabino, que este rabino es Jesús. Bueno, esa es la mentalidad que él tiene. Va persiguiendo a los cristianos, participa en la muerte de Esteban y pide cartas. Eso será muy bueno para la Iglesia, esa primera persecución, porque lo que consigue es que la Iglesia salga de Jerusalén. Está perseguida, pues muchos se van por todo lo que después será, todo lo que es Palestina, todo lo que es Siria. Llegarán a Turquía, se irá expandiendo la Iglesia huyendo de las persecuciones, aunque después allí en cada sitio también encontrarán con el tiempo más persecuciones. Tanto es así que ya Pablo, pide esas cartas a los sacerdotes, poder ir a Damasco, capital de Siria, que no está muy lejos de Jerusalén, serán 200 y pico kilómetros de Jerusalén, no están tan lejos. ¿Y qué es lo que hace? Cartas para ponerlos en la cárcel. Sabéis muy bien la historia. Está a punto de llegar a Damasco, cuando Jesús se le aparece: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae a tierra. Siempre se dice de forma, Pablo cayó del caballo. Bueno, eso se dice por las pinturas renacentistas, sobre todo, donde se ve eso, Pablo cayendo de un caballo. Pero no nos dice nada de ningún caballo, ni Hechos de los Apóstoles, ni sus narraciones en las cartas. Simplemente cae al suelo, queda ciego. Y en ese momento no entiende nada Pablo. Solo oye: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Perseguir a quién? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Él no es consciente de perseguir a Jesús. Para él es un personaje muerto y hace algún año, con lo cual él lo que persigue es a unos sectarios que se dicen iglesia, o sea, que son una secta del judaísmo. Eso es lo que él piensa. Pero en realidad Jesús se lo hace ver, no persigue a los de Cristo, persigue a él, a Jesús. Eso es lo mismo que está pasando en nuestra sociedad cuando se está yendo contra los cristianos, no en cuanto personas, te dicen, no, en cuanto ideología, en cuanto forma de pensar. Es que están anticuados, es que no están de hoy, no siguen las ideologías, se han de callar, porque la voz de Cristo no puede ser escuchada en nuestra sociedad. Y sin embargo Cristo nos va diciendo que hemos de anunciar una y otra vez, con la conversión, que es pasar de ser buen judío a ser del todo cristiano. Esa es la conversión real, la conversión que muchos necesitan. Cuánta gente dice: yo soy muy religioso. Otros dicen: yo soy muy espiritual, ateo, pero muy espiritual. La conversión es conversión no solo a hacer las cosas bien, a ser buena persona. La conversión, como San Pablo, es a ser cristiano, a ser de Cristo. Por eso el Señor, que le tiene reservado muchísimo, lo hará bautizar, le curará esa ceguera, porque Jesús, cuando conoce a Jesús, se queda ciego. Es real y a la vez simbólico. Real porque queda ciego, pero es simbólico porque le hace ver la ceguera en la que vivía. Creía que veía, creía que era un gran judío y no se daba cuenta de que religiosamente iba contra el mismo judaísmo, porque el judaísmo ha de aceptar a Cristo, que es su Mesías, y él no ve nada. Por eso el Señor le reserva
lo formará Él mismo. Lo hará curar por medio de Ananías, lo harán bautizar y será el gran defensor de Cristo. Y el que interpreta mejor que nadie a Cristo. Por eso muchos llegan a decir, bueno, el cristianismo más que cristianismo en realidad es paulismo, porque sigue la doctrina de San Pablo. Y decimos, en parte es verdad, pero solo en parte, sigue la doctrina de Cristo. Pero es verdad que Pablo es el mejor intérprete de Cristo. Ha conocido la doctrina de Cristo como nadie y la expone como nadie. Es el mejor teólogo de su época. Es el mejor apóstol en cuanto a capacidad de discutir, de ver el bien, de darse cuenta de lo que Jesús pide a cada cristiano y a la sociedad. Por eso Pablo es importantísimo en la visión cristiana, porque es otra visión diferente de la de los demás apóstoles, pero complementaria, donde Cristo es el centro siempre y que nos lleva a esa conversión, la suya, a la nuestra, a poner a Cristo en el centro y darnos cuenta de que solo en Él tenemos vida eterna. En esta festividad de San Pablo, convertido a Cristo y elegido apóstol suyo, oremos al Señor. Para que como San Pablo todos los cristianos se sientan en comunión con la Iglesia universal y particular, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que también nosotros, siguiendo el ejemplo de San Pablo, conozcamos mejor a Cristo y lo sigamos, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que leyendo y meditando las cartas de San Pablo crezca nuestra fe y se traduzca en obras, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los cristianos, para que nos convirtamos y llegue el día en que cuantos creemos en Cristo podamos compartir el pan y el vino de una misma Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y para que cada uno de nosotros, como San Pablo, testigo fiel de Jesucristo, sepamos dar buen testimonio del nombre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre bueno, las oraciones de tu pueblo que celebra la conversión del apóstol San Pablo. Te pedimos que sus enseñanzas iluminen siempre a la Iglesia y a nosotros nos ayude a ser fieles a tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró al apóstol San Pablo para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores, a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Nuria Morera Tur, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrasó al apóstol San Pablo, que le impulsó el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón, y su gran fidelidad por los siglos de los siglos.